Esta noche vamos a tener una actividad conjunta con el Departamento de Imágenes. Muchas gracias a todos por su participación. Siéntanse libres de hacer preguntas. Vamos a tener invitados muy especiales a esta sesión y espero que la disfruten mucho. Le voy a dar la palabra a los participantes y ya vuelvo con ustedes. Bueno, la agenda del evento eh, va a estar bien interesante. Tenemos el espacio muy apretado en tiempo, entonces eh, creo que debemos dar inicio a la sesión. No sé si la doctora Carmen del Departamento de Imágenes ya está conectada. Sí, hola, buenas noches, Lucía, ¿cómo Hola, estás? Buenas noches a todos. ¿cómo está? Un placer saludarla, bienvenida. Igual, gracias por la iniciativa y la invitación. Bueno, doctora, no sé si Sí, quiere decir algo antes de iniciar. Yo voy a compartir la agenda. Vamos a tener al doctor Álvaro Bejarano, quien es neumólogo de Lima, moderando la sesión. Eh, y ya creo que él también está conectado a a la sesión. creo que, no sé si estará conectado o Sí, no. ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ah, sí Sí, está. acá está. Bueno, Bien. doctora, si quiere presentar, adelante, bienvenida. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por la invitación y gracias también por la iniciativa de incorporar la unión entre dos departamentos. Estas son las nuevas gestiones de interdepartamentales de ALAT, donde la idea es que cada uno pues haga una colaboración entre los departamentos y bueno, actividades estas pues nutren este tipo de actividades. No sé si yo puedo presentar al doctor Benito Rodríguez, no sé si quieren iniciar ahorita. Sí, doctor, adelante. Bien, tengo el placer de presentar al doctor Benito Rodríguez por el Departamento de Imágenes. El doctor Benito Rodríguez es un neumonólogo, internista y experto en imágenes en ecografía pulmonar. Es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Oriente en Venezuela, jefe de servicio de medicina interna del Hospital Domingo Guzmán Lander de Barcelona, en Anzoátegui, Venezuela, y cuenta con un diplomado en inteligencia artificial para producción de contenido académico. Él nos va a hablar y nos va a abrir esta actividad con una breve introducción en la inteligencia artificial y su importancia en la medicina. Adelante, Benito. No sé si ya tienes la posibilidad de compartir pantalla. Sí, yo creo, quisiera saber si me oyen bien. Perfecto. Te Ah, escuchamos qué muy bien. bueno, ok. Ya tengo la pantalla compartida, ¿me la ven, por supuesto? Ok, Ya se está cargando. Sí, se ve perfecto. Adelante. ok, estoy abriendo la pantalla completa, perfecto. Bueno, gracias por la invitación, gracias a todos, bienvenido a este webinar tan interesante. Ok, fíjense, la inteligencia artificial, este asunto viene de hace 50 años y es la rama de la ciencia de la informática que se encarga de hacer que las máquinas resuelvan problemas tal cual como lo hace el cerebro humano. ¿Ok? Y esto se ha venido trabajando mucho, pero después de la llegada del desarrollo de la electrónica, de las ciencias computacionales, de la física computacional, se pudo llegar al machine learning, que es el aprendizaje automático. Y ahí es donde se le hizo a las máquinas para que aprendieran, para que resolvieran, para que captaran esos datos y pudieran resolver problemas. Pero el boom de la inteligencia artificial tiene apenas 2 años
cuando fue liberada la inteligencia artificial generativa para el público en general, debido al desarrollo del deep learning, del aprendizaje profundo, que no es más que ese aprendizaje que ya puede hacer la máquina, porque esos algoritmos son llevados a muchos niveles de capas, de tal forma que se van categorizando, se van tejiendo redes neuronales, tal cual como el cerebro humano, que la respuesta a lo que tú has hecho, a lo que tú le pides al modelo computacional es de lenguaje natural, o sea, entendible perfectamente, ¿ok? Ella te entiende y tú le vas a entender muy bien y se pueden resolver problemas complejos. O sea, que en otras palabras, el deep learning es parte del Machine Learning y todo esto está contenido dentro de la inteligencia artificial. La Machine Learning tiene principios mecanicistas, o sea, cada acción tiene que ver con una acción anterior y a una reacción posterior. En cambio, el aprendizaje profundo, el Deep Learning, tiene que ver con algoritmos, capas. Ya después de 3 capas de algoritmos, se está hablando de Deep Learning, aprendizaje profundo. Y vamos a dar un ejemplo sencillito. Si yo tengo un modelo de inteligencia artificial y le cargo todas las fotos y las características y funciones de los perros y de todos los perros que existen en el planeta, estamos hablando de la Big Data. Mucha cantidad de información y esa información la voy a categorizar y tipificar. Va a tener un código, los dientes, si los bigotes, las 4 patas, el rabito. Y si yo le pregunto a la inteligencia artificial, el modelo, ¿qué es esto? Él va a procesar con esos niveles y me va a dar una respuesta. Esto es lo que es el deep learning, lo que estamos utilizando ahorita. En cambio, la inteligencia artificial que usa Instagram, YouTube, es solamente machine learning, porque ahí lo que están buscando, cuando tú le das clic a una publicidad de comida para gato, de comida para perro, pues nada, ella te va a seguir mostrando, así tú no lo pidas, comidas para gato y comida para perro, porque ella va a buscar, está programado para buscar los clústeres que tengan que ver con comida para gato y perro, así tú no se lo hayas pedido. En cambio, el aprendizaje profundo es un aprendizaje superficial porque en cualquier momento la inteligencia humana actuó haciendo los códigos, actuó haciendo la identificación para que después el modelo aprenda automáticamente. Ahora vamos a la medicina. Fíjense, nosotros tenemos 180.000 radiografías de tórax que tengan componentes y características de tumores. Lo metemos en el modelo matemático especializado, lo estamos entrenando, le decimos si es lobulado, si es más de 3 centímetros, si tiene nódulos, si tiene derrame, y esas características especuladas te va a sugerir que eso es maligno. Pues ese entrenamiento, en la medida que más practiques, que más pruebes la herramienta, te va a hacer más inteligente y de esa forma es que tenemos las herramientas ahorita para imagen, ¿ok? Pero eso también puede ir más allá, porque si nosotros tenemos la información del genoma de un ser humano, de un individuo, de un paciente, y a esa gran base de datos le agregamos dónde vive, qué come, el ejercicio que hace y sus afiliación o toda su herencia, su carga genética, nosotros pudiéramos predecir con una máquina de alto cómputo, pudiéramos predecir cuáles son las enfermedades que ese individuo va a tener. Y si a esa enfermedad que ya está teniendo cargamos la expresión clínica, los datos de la radiografía, los datos de la espirometría, los datos de la mecánica del pulmón, o de la funcionalismo pulmonar, y mientras más sensores le coloquemos al cuerpo, más información va a tener ese modelo. Podemos predecir la enfermedad, el pronóstico y el tratamiento personalizado. Todo esto en teoría ya se está haciendo. Quienes disfrutan de esto ahorita son los cardiólogos, porque se ha probado con imágenes, resonancia, estudio electrofisiológico de corazones postinfartados, de esa forma ubicar dónde está el sitio más vulnerable de ese infarto donde puede ocurrir una reentrada, un fenómeno de reentrada y una arritmia fatal. De tal forma que el electrofisiólogo ya está preparado para hacer una ablación en ese sitio, si es que ya no la presentó, igual puede parecer con un modelo pulmonar. Tú le cargas toda esa información y estás creando gemelos digitales, que es hacia donde vamos, pero necesitas alta capacidad de cómputo de esa ordenadores
y ahorita nuestras computadoras no tienen ese acceso ni los modelos. Entonces tenemos que estar pendientes porque esta es una revolución. Esto tiene 2 años que cada mes conseguimos noticias nuevas. La primera revolución fue la mecánica, cuando las máquinas de vapor revolucionaron, pero al llegar a la electricidad hubo otra revolución y la electrónica, la computación, el Internet nos empujó como desarrollo humano. Pero de hace 2 años, el descubrimiento o la popularización, la puesta en servicio para todo el mundo de la inteligencia artificial y de la Big Data ha hecho que nosotros estemos viviendo una cuarta revolución. Y en la medicina se aplica como les dije. Usted carga una herramienta y le mete imágenes de tomografía, le mete imágenes de el cuadro clínico, los antecedentes, cómo ha respondido al tratamiento y usted puede predecir qué es lo que va a pasar con ese paciente y cuál es su mejor opción. ¿Ok? Y además puede crear su propio asistente. Usted, si usted es internista, si usted es neumonólogo, es cardiólogo, puede entrenarlo con la información que ya viene encargado, ¿ok? Porque un modelo, imagínense la Nacional de Estados Unidos, ahí hay 180 millones de volúmenes de cualquier cantidad de libros. Bueno, cualquier modelo de inteligencia artificial como ChatGPT o como el DeepSeek, que es el modelo chino reciente, tiene 200 bibliotecas de Estados Unidos, es una cantidad de datos enormes y de algoritmos que no están entrenados en la parte nuestra científica, pero que cada vez se van cargando. Esos son los chatbots. Y por supuesto que en investigación tiene mucha utilidad, porque ya el médico, ya el investigador no pierde tanto tiempo buscando en bibliografía, no pierde tanto tiempo engranando todas las teorías, porque todo lo hace su asistente, de tal forma que como profesional, como persona y como investigador, amplificas tus alcances y puedes llegar a un poquito más allá de lo que antes estabas acostumbrado. Entonces mejora el diagnóstico, mejora la eficiencia, no solo de los procesos, sino de ti mismo como profesional y personaliza el tratamiento, a eso se va. ¿Ok? La inteligencia artificial generativa es lo que más aplicamos nosotros como médicos cada día. Todo el mundo lo aplica, los diseñadores gráficos, los influencers, los periodistas, pero aquí les presento las instrumentas que yo tengo de cada día en mi uso para hacer mapas mentales, para preguntar cualquier cosa, buscadores inteligentes genéricos y por supuesto para trabajar con bibliografía científica. Y estos mejoradores son los que me van a verificar si lo que estoy leyendo es un plagio o algo que produjo algún robot, porque me va a decir si tienen lenguaje robotizado. Y les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Fíjense. Los modelos trabajan con instrucción. Yo debo incluir una pregunta y esa pregunta tiene que ser bien estructurada, porque todos estos modelos están hechos con unos principios deterministas. Lo que sale tiene relación con lo que entró. De esa forma, la instrucción que yo le dé tiene que estar bien clara, bien precisa, decirle cuál es el rol, quién está haciendo la pregunta, cómo quieres que participe. ¿Sí? Pues si yo le voy a dar una charla de inteligencia artificial, yo no le puedo decir a la herramienta, ponte el papel de neumonólogo, ¿no? Tiene que ser un informático, médico y si es posible especialista de la Universidad de Harvard o de la Universidad de Pensilvania, que son los que más saben en esta área. Y le digo, prepárame una charla de 15 minutos y le doy contexto. Debe ser inteligencia artificial, pero aplicada a la medicina de los neumonólogos. Esa es la característica del PRO. Y aquí está, yo conseguí un mapa mental de qué es lo que debo abordar, los conceptos generales, las aplicaciones en la medicina, el futuro y sobre todo las bases éticas y legales. Yo no les puedo dar todo eso en 15 minutos. Yo valido lo que me gusta, lo que no me gusta y le digo a Perplexity, que es otro buscador que está gratis en la web, y le digo que me mejore todos los datos anteriores, ok, todo lo que conseguí anteriormente y ahí tenemos el producto. El producto es todo un relato, ok, un poco breve, un poco corto, pero lo bueno de Perplexity, a diferencia de los buscadores genéricos, es que te da bibliografía, maneja fuente y eso es muy útil para nosotros. Entonces, agarro toda esa información de Perplexity valiosa y quiero hacer un ensayo, quiero hacer un speech para dárselos a ustedes. Yo necesito verbo, yo necesito información. Pues hay buscadores y herramientas especializadas para hacer review. Entonces, yo todo lo que investigué anteriormente, le doy la instrucción a BigNote y él me va a dar el review que yo puedo entregar. Tengo un producto para publicar, tengo un producto para entregar. Previamente a esto, yo debo pasarlo por un revisor, ¿ok? Por una herramienta que me diga que no hay plagio y ahí está en la referencia. Esto está listo para yo hacer una entrega con la solicitud que me hicieron.
pero hay que hacer las diapositivas. Yo las hice manualmente porque estoy casado con PowerPoint. Esta herramienta Gamma, yo introduje el ensayo anterior, yo introduje en Word ese ensayo y le dije que me hiciera las diapositivas. Miren estas bellezas diapositivas, yo las valido, yo las cambio, yo las modifico porque son editables, pero me ahorré mucho tiempo y me dio una información que para mí es muy valiosa. Si yo soy profesor, que lo hacemos, y tengo que hacer preguntas sobre inteligencia artificial, pues yo le digo a la herramienta china, dice que por favor, ahora vas a ser un docente neumonólogo y hazme 20 preguntas de ese texto que te estoy incluyendo. El trabajo está hecho, señores, el trabajo está hecho y aquí están las preguntas y en negrilla me colocó las respuestas que realmente son correctas. Yo las debo validar. Yo estoy guiando la inteligencia artificial y yo nunca puedo introducir datos de paciente porque no sé a dónde va a aparecer información y no sé quién la está manejando. Eso, el punto de vista ético, hay que estar bien seguro. En investigación, pues mi área de interés es salud y ambiente. Yo vivo en el norte de Sudamérica, en una zona costera en el oriente de Venezuela, donde tenemos polvo de Sahara semanal, donde tenemos contaminación de la industria petrolera, donde tenemos ciclos estacionales con sequías, donde hay muchos incendios, donde ustedes saben que la contaminación modula las enfermedades respiratorias, tanto las infecciosas como las alérgicas y el cáncer, por supuesto. Entonces, yo no tengo información, datos de superficie de nuestros contaminantes. Yo le pregunto al Sentinel 5P de la agencia europea en la plataforma Copérnico, me voy a la herramienta plataforma en la web Google Earth y debo codificar. Yo no soy programador, no sé nada de JavaScript, pero debo codificar esta información y que me diga en mi área de interés, en mi poligonal, cómo estamos de aerosoles. Pues entonces yo le pregunto al oráculo, a ChatGPT, por favor, conviértete en un especialista en teledetección y ubícame la información de 5 años de los aerosoles en esta geometría que te introduje. Por supuesto que me da error, lo estoy entrenando. Yo como sé algo, le estoy diciendo, no, eso no es lo que te estoy pidiendo. Y al final me dio la información, una información que es muy dura, que es muy cruda, que es una base de datos que yo no puedo manejar porque no soy experto en ciencia de datos, no manejo R, no manejo SPS a nivel avanzado, ni mucho menos lenguaje Python. Entonces yo le pregunto a ChatGPT, por favor, esa base de datos que me diste, grafícame una serie temporal y me vas a publicar todas las concentraciones que fue medida por el satélite. El satélite me visita 2 veces a la semana. 2 veces a la semana, estamos hablando de 8 mediciones al mes, 8 mediciones por 52, son 400 datos por año. ¿Ok? Entonces aquí hay 400 datos por año en un periodo de 5 años. ¿Y qué obtuve yo aquí? Que durante la pandemia no habían periodos de contaminación en mi ciudad, porque lo permisible es hasta 0,3 de concentración de aerosoles medido por el satélite. Pero cuando se relajó la pandemia, que empezamos a trabajar todo normal, nosotros tenemos permanentemente niveles de contaminación, lo cual debe repercutir en la salud respiratoria. Ya se encarga el epidemiólogo, ya se encargan los tomadores de decisiones de salud. Pero esa información a mí todavía no me satisface para hacer un producto publicable. Entonces yo le digo, en cada mes le estoy hablando lenguaje natural y cuando se equivoca yo le digo, no me conformo, le digo, te equivocaste, modifícame, dame un gráfico más claro. Entonces le dije, por favor, en cada mes dime cuántos días estuvimos contaminados. Pues como ustedes ven, en pandemia casi no tuvimos días de contaminación y después de la pandemia cada mes teníamos 4 o 5 mediciones con niveles por encima de 0,3. Quiere decir que de 8 mediciones al mes, ¿ok? Tenemos la mitad de mediciones con niveles de contaminación. De tal forma que les presenté unas herramientas, unos productos que ustedes les pueden sacar provecho y que les animo a que se entusiasmen con esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Muy clara su presentación. Vamos a continuar con el programa y para el siguiente tema presento al doctor Ludwig Bacon Fonseca. Él es médico internista, oncólogo, médico con alta especialidad en oncología torácica y él es jefe de oncología del Hospital Vivian Pellas en Managua, Nicaragua, y nos tocará el tema de la epidemiología del cáncer de pulmón
cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos para el diagnóstico temprano y la importancia de la estratificación en la sobrevida de nuestros pacientes. Recordemos que las preguntas las pueden dejar en el chat, las vamos a responder a la hora de la discusión, terminando todas las presentaciones. Adelante, doctor Ludwig, muchas gracias. Doctor, disculpe, no lo escuchamos. El micro está muteado, doctor Ludwig. Listo. Ahí está. Y, ups, déjame ver aquí. Ahora estamos. Estamos. Gracias. Perdón. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí lo escuchamos y vemos su presentación. Adelante. Muchas gracias. Gracias a Alan nuevamente por la invitación. Es un gusto siempre abordar estos temas de cáncer de pulmón con toda la comunidad de colegas apasionados de la patología pulmonar, mi declaración de interés. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, estamos hablando desafortunadamente del primer diagnóstico oncológico según Globocan, que es, obviamente recapitula todas las neoplasias que registran o los países que están obviamente acreditados por Organización Mundial de la Salud. Como podemos ver, el último registro más o menos fue 2.480.675 casos, y esto fue para el año 2022 y representó la primera causa de muerte, más o menos 1.817.000 casos, lo cual podemos obviamente considerar que hay una mortalidad cercana al 80%. Es una neoplasia que incluso supera a cánceres de tanta frecuencia como cáncer de mama, cáncer colorectal. Y algo muy interesante es que, si bien es cierto, cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres en términos generales, el cáncer de pulmón representa la primera causa de muerte en ambos sexos. Aquí lo podemos ver que hay para Latinoamérica específicamente, más o menos el último registro. Nosotros, tanto en hombres como en mujeres, Latinoamérica registramos un poco más de 1.500.000 casos, y la mortalidad más o menos casi cercana al 50%, más o menos casi 750.000 casos, ¿verdad? La prevalencia para 5 años, más o menos 4 millones de casos. Si bien es cierto, como comentamos, en incidencia y mortalidad hay otros tumores más frecuentes, pues cáncer de pulmón en Latinoamérica está entre los 5 primeros cánceres que causan tanto incidencia como mortalidad. Algo que es muy importante y que representa un reto cuando hablamos de cáncer de pulmón son las estrategias de esta enfermedad, y sabemos que en los últimos años ha adquirido mucho auge el tamizaje, el screening en poblaciones de alto riesgo, aquellos que hayan estado expuestos al tabaco, que cumplen algunos criterios como 55 hasta 74, algunas pautas recomiendan hasta 80 años. Y es la importancia de la modificación de factores de riesgo, y más aún porque en nuestros países surge, como en algunos países asiáticos también, debemos o cómo debemos realizar el tamizaje en población no expuesta específicamente a tabaco, es decir, población no fumadora, que en nuestros países genera mucha incidencia. La presencia de biomarcadores genera un punto muy importante y un reto a la hora de establecer el diagnóstico, y por lo tanto obtener una muestra adecuada que permita ya no solamente decir que un paciente tiene cáncer de pulmón, y no aún así obviamente describirlo como cáncer de pulmón de células pequeñas o no pequeñas, sino como determinar que nuestro paciente tiene un subtipo histológico con un driver, con una alteración que va a permitir generar un tratamiento apropiado. Sabemos que la cirugía es la piedra angular en muchas neoplasias, y por supuesto no es la excepción en cáncer de pulmón, pero en los últimos años los tratamientos preoperatorios como quimioterapia, terapia inmunológica han adquirido mucho auge. Obviamente, en aquellos pacientes que han sido llevados a cirugías y donde tenemos una biopsia, pues el tratamiento adyuvante obviamente es muy importante para obviamente tratar de incrementar la supervivencia de nuestros pacientes. ¿Por qué el reto en el diagnóstico y la importancia de esto? Porque desafortunadamente solamente un 30% de pacientes son diagnosticados en estadios 1 o estadio 2, es decir, pacientes con una lesión localizada en un lóbulo, con probablemente ganglios ipsilaterales. Desafortunadamente, la mayor parte de nuestros pacientes son diagnosticados en estadios 3
y O4 cuyas expectativas de vida a 5 años pueden ser más o menos cercanas al 40 a 50% de los casos respectivamente. A lo largo de los últimos años, desde que la quimioterapia adquirió auge, más o menos allá por el 2008, en el 2009 se describe el gen del EGFR y su rol en cáncer de pulmón, hasta más o menos en los últimos años han adquirido una serie de genes como ALK, ROS1, BRAF, la inmunoterapia, que han venido a generar una necesidad constante en donde nosotros obtengamos mayor tejido, y aquí venga la importancia y el reto de obtener la mayor cantidad de muestra posible en el procedimiento diagnóstico que se haga. O sea, hay diferentes drivers y cada driver representa una oportunidad terapéutica. Por lo tanto, podríamos tener hoy en día 8 pacientes con cáncer de pulmón, pero cada uno con una estrategia personalizada y diferenciada. Es por lo tanto que una vez que nosotros evaluamos a un paciente, la determinación de un sitio apropiado de la biopsia, ya sea biopsia guiada por tomografía, biopsia guiada por broncoscopía, biopsia guiada por ultrasonido endoscópico, biopsia guiada a través de procedimientos quirúrgicos, toracoscopia, lo que deben obviamente determinar es tratar de brindar la mayor cantidad de tejido, no solamente para la estratificación a través de inmunohistoquímica, sino para hoy en día obtener un diagnóstico molecular, que es lo que ha venido a revolucionar el tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón. Recientemente se presentó en el Mundial de Cáncer de Pulmón hace un par de meses en Denver la última propuesta. Ya estamos en la 9ª edición de Cáncer de Pulmón, y algunas de las novedades más interesantes que tenemos es que hoy en día los pacientes con estadio o con metástasis, específicamente M1 es el paciente que tiene enfermedad pleural y o pericárdica, M1B cuando hay un sitio extratorácico 1, y aquí viene uno de los principales cambios. El M1C, cuando hay múltiples lesiones en un órgano, ejemplo 5 o 6 lesiones hepáticas, o pacientes que tienen múltiples lesiones en varios órganos, ejemplo un paciente con 3 lesiones hepáticas, una lesión en la glándula suprarrenal, pacientes con lesiones suprarrenales o con enfermedad ósea o demás. O sea, esta nueva subetapificación de la enfermedad metastásica es el nuevo cambio principalmente que hemos venido a obtener. Y el otro cambio interesante es justamente la subetapificación de los pacientes con enfermedad ganglionar mediastinal, específicamente la subcarinal, siendo el 2A enfermedad uniestacional, y el otro, el N2B, enfermedad multiestacional. Obviamente estos son los dos cambios que hemos venido a tener. ¿Y esto por qué es importante? Porque a medida que nosotros subetapifiquemos a nuestros pacientes, a medida que nosotros logremos estratificarlos en un subtipo muy específico, podemos determinar qué paciente va a necesitar solamente cirugía, qué paciente debería recibir cirugía con quimioterapia, qué paciente debería recibir cirugía, quimioterapia, y hoy en día terapia blanco, específicamente hasta la fecha de hoy, terapia anti-EGFR o ALK en caso de tratamiento adyuvante, o más aún en aquellos pacientes con estadios 3, pacientes que podrían recibir un tratamiento preoperatorio con quimioinmunoterapia y después cirugía. Aquí podemos ver que la expectativa de vida de un paciente con una lesión con estadio 1A a 5 años del 82% cuando hacemos una estapificación clínica, pero desafortunadamente más o menos el 88% cuando esta es patológica. Y aquí estadios 3 patológicos con supervivencia cercanas al 21%. Esto es de suma importancia porque es lo que a nosotros nos permite, como decía, generar un tratamiento multimodal, un tratamiento muy específico. Y tener en cuenta, y algo que siempre le comento a mis pacientes, es que a pesar Por que favor, podamos... a las personas que tienen los micrófonos abiertos para que los silencien porque están interrumpiendo la presentación del doctor Bacon. Gracias. Gracias. Importante es que justamente hoy por la tarde evaluaba a una paciente con un estadio
1A y me decía, doctor, ¿por qué yo debería de realizarme más estudios? Y me dicen que mi tumor era muy pequeño, que yo no necesito quimioterapia. Bueno, porque esta es una enfermedad sistémica que hasta la fecha hoy puedo decirte que tenemos un riesgo de que tu enfermedad regrese cercana al 15-18%, ¿no? Entonces, la correcta estratificación de los pacientes basado en una estadificación clínica y patológica es lo que te va a dar una buena herramienta para generar estrategias terapéuticas y más aún de vigilancia en tu paciente. ¿Por qué los biomarcadores son muy importantes? Porque, como hablaba en una ocasión con un colega quirúrgico, a veces el sueño del clínico, es decir, tener mucho tejido para que el patólogo pueda hacer muchos análisis moleculares, puede ser el gran reto o la pesadilla de los neumólogos, de los cirujanos torácicos, de los cirujanos oncólogos al tratar de obtener mucha biopsia. Lo importante de esto es que tenemos que tener en claro que cuando encontramos un driver, cuando encontramos una alteración molecular y el paciente recibe tratamiento, como podemos ver en esta curva aquí en naranja, la supervivencia en estadios avanzados es mejor que aquellos pacientes que no reciben la terapia o más aún que aquellos que no encontramos un driver. Y esto lo podemos ver también en la siguiente curva, en azul, los pacientes que tienen una terapia blanco, es decir, que encontramos un driver, que tenemos suficiente cantidad de tejido versus aquellos pacientes que no logramos identificar un driver, ¿verdad? Las expectativas de vida pueden ser cercanos a 20, pero hoy en día hasta 34, 35 meses según algunas alteraciones moleculares. Hablando con Gabriela y ¿Qué hay verá que del futuro? Ya para ir terminando, creo que la nueva estratificación en el futuro, el TNM de cáncer de pulmón, va a tener esto que dice TNMV, que es de biomarcador. Ya esto lo vemos en unas neoplasias, con cáncer de mama. Tratamos a los pacientes según receptores hormonales, la presencia de HER2. En cáncer de próstata, el nivel de PSA es pronóstico. En tumores germinales utilizamos biomarcadores como el fetoproteína, deshidrogenasa. En tumores como la orofaringe, la expresión de virus de papiloma humano nos permite a nosotros Disculpe, hacer por favor, tratamientos. Jesús, Paulo, por favor, apagar micrófono, si es tan amable. Por favor, Jesús, Paulo, apague su micrófono, por favor. Gracias. En algunas neoplasias, como cáncer de orofaringe, la expresión de BPH permite incluso hacer tratamientos más conservadores. Entonces, estoy muy convencido que en los próximos años la clasificación TNM que habitualmente utilizamos en cáncer de pulmón, utilizaremos los biomarcadores para tapificar a los pacientes, ya sea en estadios avanzados o, porque no aún, en estadios más tempranos, dado el buen pronóstico que algunos pacientes pueden tener cuando identificamos un driver y damos una terapia. Muchas gracias. Gracias, doctor Ludwig. Pedimos por favor a los participantes que, los miembros del auditorio, que apaguen su micrófono y si no, por favor al anfitrión para que nos pueda dar una mano con ello. Sí, por favor, anfitrión de ALAT, estaba comunicándome con Victoria, pero no, para que por favor silencien los micrófonos, porque creo que Jesús Paulo no está escuchando, es probable que no esté escuchando y tenga el micrófono abierto inadvertidamente, me imagino. ¿Esperamos, doctora, o seguimos con el...? Vamos a continuar, ya me está respondiendo Victoria. Ya, perfecto, muchísimas gracias. A continuación, doy pase al doctor Luis Eduardo Pino. El doctor Pino es médico internista con especialidad en hematología y oncología clínica, con maestría en oncología molecular, en administración en empresas en salud, y de hecho a nivel Latinoamérica es uno de los colegas que tiene mayor dominio y competencias en temas de IA y Machine Learning enfocados a salud. Doctor Pino, por favor, le doy el pase. El doctor Pino nos va a dar la charla de ventajas y desafíos de la IA en el diagnóstico con imágenes. Adelante, doctor Pino. Gracias, doctor Bejarano, a usted, a la ALAT, la doctora Lucía Viola, en particular por la invitación a este espacio
que espero sea de provecho para todos. No sé si ya están viendo mi presentación. Doctor, la estamos viendo en modo presentación. Ahí está bien. Ahí estamos Perfecto. viendo bien su imagen. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar en estos minutos sobre los retos y las oportunidades de una de las ramas más importantes, o más bien de uno de los problemas más importantes en los cuales la inteligencia artificial viene apoyando la medicina, que es en el diagnóstico asistido. Y voy a especificar o voy a focalizarme en el uso de modelos de visión de máquina, que es uno de los subcampos de la inteligencia artificial. Empecemos básicamente con un contexto respecto al tema de inteligencia artificial y tecnologías de la cuarta revolución industrial. Estamos viviendo realmente un momento absolutamente fantástico y a la vez retador. Hemos venido teniendo unas evoluciones más o menos desde el año 2015, perdón, cuando en uno de los retos más importantes de la inteligencia artificial se generaron dos redes neuronales de alto desempeño, como fueron UNet y ResNet, que dieron un nuevo aire y una potenciación muy alta a lo que conocemos como aprendizaje profundo o al deep learning, porque previamente y desde hace 70 años que surgió el concepto de inteligencia artificial, lo que se venía trabajando eran inicialmente sistemas de reglas y posteriormente sistemas un poco más inteligentes en el gran mundo del aprendizaje de máquina. Pero en el 2015 se potencia el aprendizaje profundo, que son básicamente estructuras de redes neuronales artificiales, que llevaron a que la visión de máquina, que hoy es el campo más profundamente diseminado en la medicina, tuviera lugar. Hoy utilizamos estas estructuras de redes para generar redes neuronales de diverso tipo, entre esos las convolucionales, que son las que utilizamos para modelos de visión de máquina como los que vamos a ver. En el año 2017, por otro lado, aparece un gran desarrollo del grupo de Google DeepMind en manos del equipo de Basmani y de Suleiman, quienes desarrollan un subtipo especial de redes neuronales, en este caso paralelas, que permiten hacer filtrado de los datos de los embeddings de información a través de un mecanismo que llamamos de atención, y aparecen los llamados transformers o transformadores, que son estructuras neuronales artificiales de alto desempeño para una tarea muy particular de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje, perdón, el procesamiento del lenguaje natural. Ese procesamiento del lenguaje natural potenciado a través de los transformadores dio origen a lo que conocemos hoy como la inteligencia artificial generativa, uno de cuyos modelos es el famoso ChatGPT, pero en donde hoy vemos una inmensa competencia en desarrollo de estos modelos de gran lenguaje, en donde está DeepSeek, GPT, Gemini, Claude, Llama, etcétera, que vienen creciendo en este subcampo de la IA generativa, que a la vez está desprendido del procesamiento del lenguaje natural. Y hoy, mediante la integración de funciones secuenciales de estos modelos generativos o de gran lenguaje como base, estamos entrando a otra etapa de la inteligencia artificial que está basada en agentes de inteligencia artificial. ¿Qué es un agente de inteligencia artificial? Un agente de inteligencia artificial esencialmente es un modelo de gran lenguaje o un modelo base de gran lenguaje, como cualquiera de los que he mencionado, que puede cumplir o que puede pensar, entiéndanse, pensar o razonar entre comillas, utilizando herramientas y haciendo con base en eso un análisis de contexto y el desarrollo de tareas secuenciales. Si queremos verlo así, sería como una especie de Siri o de Alexa muy inteligente, que además es altamente personalizable. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos en camino hacia la inteligencia artificial general, que es el momento de la superinteligencia, posiblemente cuando aparezca la computación cuántica, en donde tendremos la capacidad de que una máquina tenga al menos la misma capacidad de contexto, inferencia y cognición que un ser humano. ¿Eso cuándo sucederá? Eso prácticamente es una adivinanza. Casi que hay que sacar una bola de cristal para ello, pero algunos sitúan ese momento de la singularidad hacia el año 2030. Creo que eso va a ser mucho antes, dada la velocidad con la que ha venido dándose esto. Si ustedes hacen un recuento, desde el salto del deep learning hasta hoy han transcurrido únicamente 9 años. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia lo que a mí me gusta llamar convergenomics, es decir, convergencia, y estamos, como les decía, utilizando o integrando diferentes capacidades de las tecnologías de la cuarta revolución industrial junto con la inteligencia artificial avanzada
para poder hacer modelos integrativos. En medicina nos vamos a mover hacia modelos de biología de sistemas, es lo que les voy a hablar un poquito más adelante. Muy rápidamente, lo que hoy podemos lograr con los dos grandes campos, que son el Machine Learning y el Deep Learning, es anticiparnos y clasificar. Para los dos campos, para las dos tareas, obviamente necesitamos diversos tipos de datos, datos multifuente. En un caso, para anticiparnos y predecir, podemos utilizar modelos matemáticos lineales, como simplemente regresiones lineales, máquinas de soporte vectorial, o inclusive algunas funciones de activación del mundo del Deep Learning, que nos permiten generar predictores. También podemos utilizar modelos arbóreos dados por funciones de entropía, de divergencia, que nos permitirán, por ejemplo, con Random Forest o con Boosting o Bagging, que son modelos avanzados arbóreos de generación de predictores de alto rendimiento, anticiparnos a desenlaces de importancia. Esto está siendo muy utilizado, obviamente, con enfermedades complejas, en escenarios complejos, en donde predecir un desenlace crudo como mortalidad, supervivencia, recaída, etcétera, es muy importante. Y los modelos lineales que utilizábamos antes, especialmente las regresiones logísticas que nos han traído a la medicina, por ejemplo, la escala de Framingham, el Apache, el SOFA-Score, etcétera, pues hoy con la complejidad de datos que tenemos generalmente son insuficientes. Hoy en día en Machine Learning lo que más utilizamos son modelos secuenciales o paralelos como los que he mencionado. En el mundo de la clasificación y también en el mundo de la anticipación o la predicción, podemos utilizar otro tipo de estructuras matemáticas, unas estructuras de distancias para modelos de clusterización o clasificación avanzada. Hay diversos modelos de clusterización o modelos derivados de K a través del uso de distancias matemáticas que nos permiten, por ejemplo, esclarecer o determinar nuevos subgrupos de enfermedad. Y el tema de visión de máquina que utiliza estas redes neuronales artificiales o sintéticas que tienen una estructura como esta, en donde hay un input, una capa de entradas, una capa densamente conectada interna y una capa de salidas que se filtra a través de una función de activación que nos permite, por ejemplo, determinar trayectorias, hacer predicciones más profundas o hacer análisis de imágenes, las cuales fragmentamos a través de convoluciones matemáticas. Eso es lo que conocemos como las redes neuronales de convolución, que hoy son de altísimo desempeño, como vamos a ver un ejemplo más adelante. ¿Cómo aplicar esto en el flujo clínico real, del mundo real? Son casos, es un solo caso por cortesía de la doctora Gloria Palazuelos, quien es médica radióloga de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Esto es lo que ella hace todos los días en su flujo de trabajo clínico en casos complejos de cáncer de mama. Entonces, por ejemplo, es un caso de una señora de 75 años que es llevada a tamizaje sin antecedentes relevantes, sin una escala de riesgo alto, digamos, predictivo de cáncer de mama, en donde, como ustedes ven, tiene unos senos densos, en donde se hace una primera mamografía en 2D o convencional que muestra básicamente eso, unas mamas densas como tiene un alto porcentaje de la mujer latina, pero encuentran una zona que potencialmente podría ser de malignidad o dudosa. Y le hacen una ampliación dentro de la tomosíntesis que se toma posteriormente y efectivamente es una zona que es difícil de esclarecer. Y hay otras zonas periféricas que también podrían, como en este caso, teniendo microcalcificaciones, ser zonas de interés para el radiólogo y otra en la mama contralateral. Posteriormente hacen la tomosíntesis, que es la mamografía en 3D, en donde obviamente se mejora el análisis de las imágenes, pero la doctora en este caso dice, tengo muchas dudas, no sé cómo catalogar específicamente esa lesión, a pesar de que hace una magnificación, y entonces corre una red neuronal convolucional de alto desempeño, en este caso de la empresa Lunit Insight, en donde, como ustedes pueden ver, se generan capas que pudiéramos asimilar o hacer una semejanza con las capas de radiómica y en donde esto es una red neuronal que está comparando los hallazgos de las imágenes del mundo real con su entrenamiento a través de convoluciones y que obviamente, si ustedes se dan cuenta, genera un mapa de calor hacia la zona roja en donde pudiera potencialmente ser un tumor perdón, una lesión neoplásica. El BIRATS de esta señora era dudoso, posiblemente en un escenario donde solamente hubiera un ser humano hubiera podido ser un BIRATS 3, que es de un 2% de probabilidad de malignidad,
pero con el uso integrado de modelos de inteligencia artificial se genera una categorización de BI-RADS5 y la recomendación obviamente es llevar una biopsia Throughput y esa biopsia Throughput se realiza efectivamente por parte del ser humano. En el futuro, seguramente, estos aparatos, estas redes neuronales integradas con un robot, seguramente serán quienes realicen con navegación ecográfica o tomográfica la biopsia y el reporte de patología finalmente es un carcinoma infiltrante con patrón lobulillar grado histológico 2. Es decir, esta lesión realmente era un carcinoma. Esta estructura que quiero traer como ejemplo la presentamos hoy en el Congreso Iberoamericano de Cáncer de Pulmón, donde estuvo también la doctora Lucía. Es una estructura china que me sirve para explicar, digamos, a grosso modo, cómo va a ser esto del diagnóstico en cáncer de pulmón, en este caso, utilizando varios tipos de entrenamiento y varios tipos de arquitecturas informáticas del mundo de la inteligencia artificial. Este es un estudio bellísimo que se lo recomiendo de estos autores chinos, está recientemente publicado en Lancet Oncology. Ellos utilizan una arquitectura que llaman DeepGem, en donde sin hacer secuenciación molecular, utilizando solamente las láminas histológicas completas de pacientes que han tenido cáncer de pulmón, más o menos casi 4.000 pacientes chinos con cáncer de pulmón, ellos logran hacer una reconstrucción mezclando las biopsias excisionales, las biopsias por aspiración, o sea, las imágenes de estas láminas, más un mapeo espacial de mutaciones genéticas, y ellos hacen o construyen a través de esta estructura unos predictores para mutaciones como EGFR, KRAS, ALK, ROS1, TP53, LRP1B, que son frecuentes en cáncer de pulmón y que son muy importantes para determinar tratamiento y pronóstico a través de un pipeline, es decir, un protocolo informático que se los voy a tratar de resumir acá. Estas son las imágenes completas, se parten en parches, es decir, uno las convoluciona matemáticamente. Toda imagen es una estructura sumatoria de modelos matemáticos, de arreglos matemáticos que llamamos en inteligencia artificial. Posteriormente, esas imágenes o esos parches pasan a unos bloques de convolución, a un modelo lineal que permite hacer un filtrado inicial y pasan luego a un transformador inicial que se llama Swing y eso genera unos embeddings de las instancias, es decir, hagan de cuenta unos legos de clasificación de esas características de las imágenes de los parches, luego pasan a un gran motor que es un transformador, es decir, una red neuronal paralela, como les había comentado, en donde hacen un filtrado y dejan las características imagenológicas de mayor posibilidad de asociarse con mutaciones específicas y luego pasan a un modelo clasificador bajo dos supervisiones, una supervisión agregativa que llamamos de nivel de bolsa y una supervisión de instancias o individual, y a esta supervisión de instancias hace una especie de lavado de las imágenes que permite obviamente lograr mejor nitidez, eso la llamamos en inteligencia artificial una desambiguación, y luego eso pasa a a un fenómeno o más bien a una clasificación matemática basada en el momento que nos permite hacer una dicotomización, es decir, los prototipos positivos y los prototipos negativos, y luego ya uno utiliza estos clasificadores de alto desempeño con imágenes del mundo real que permitirán decir si esa imagen tiene o no alta probabilidad de tener una mutación EGFR, KRAS o ALK. ¿A qué voy con esto? La multimodalidad de las redes neuronales y la integración dentro de las capas profundas de modelos de alto desempeño que pueden ser transformadores, que pueden ser modelos de bagging, de boosting, con características clínicas, por ejemplo, genómicas, van a hacer que nosotros lo que tengamos son multimodalidad. Así es como nos moveremos muy pronto y nos estamos moviendo en el mundo de la visión de máquina. Es decir, que imagínense esto mismo que hizo acá la doctora Gloria, pero en este momento el modelo no solamente analizaría la imagen, sino que mezclaría con este análisis de imagen, que es una red neuronal convencional, convolucional, mezclaría dentro de su capa interna datos clínicos. Entonces uno podría embeberle, que es una mujer de 75 años, que por ejemplo tendría unos datos genómicos X, Y, Z, que tendría unos datos metabolómicos ABC, etcétera, y eso obviamente potenciaría de una forma mucho mayor la capacidad predictiva del modelo. Finalizando, entonces hay unas ventajas y obviamente unos retos grandes, especialmente en visión de máquina, que es uno de los subcampos de la IA.
¿Qué ventajas hay? Ya los mencionaba el doctor Benito al inicio, pues que podíamos tener detecciones más precoces, reducir falsos negativos, reducir cansancio, reducir subjetividad dentro de la lectura de las pruebas diagnósticas, mayor consistencia, mejor caracterización, mejor estimación de probabilidades, mayor correlación con hallazgos histopatológicos, obviamente optimización del flujo de trabajo, priorización de casos sospechosos. Por ejemplo, la doctora Gloria, ella lo que hace cuando llega al centro de diagnóstico es que corre la red neuronal inicialmente durante la noche con las mamografías del día anterior y la red neuronal le hace un primer filtrado de las mamografías y le deja al ser humano experto las que son mamografías de más duda o de más alto riesgo. Las mamografías normales, dado que es una red neuronal de alto desempeño que se ha integrado efectivamente en el flujo clínico, pues se devuelven ya con su informe. Es más, puede uno conectarle modelos generativos que van redactando el informe, como el doctor Benito mostró el tema de la redacción de un artículo. Reduce el tiempo de interpretación hasta un 30% y obviamente puede tener con la generativa asistencia en la estandarización de los informes para el paciente y para el médico. ¿Qué problemas hay en nuestras latitudes? Ausencia de datos. Realmente estamos muy mal en disponibilidad de datos, en soberanía de datos para entrenar modelos propios. Obviamente todo el fenómeno de caja negra, es decir, los médicos, excepto que nos hayamos formado en inteligencia artificial, no entendemos qué está ocurriendo en la parte oculta del modelo. Sensibilidad a variaciones en protocolos de adquisición de imagen entre los centros. Entonces, si unos usan PACS, otros usan otro, eso puede cambiar las imágenes y puede afectar el desempeño de las redes. Falsos positivos, que siguen siendo obviamente un tema importante tanto con el uso como sin el uso de IA. La integración efectiva de esto en el flujo de trabajo sin interrupciones y además con el tema cultural. Por eso las dos especialidades que más ventaja llevan en la incorporación efectiva de inteligencia artificial son las de imagen, especialmente pues la patología y las imágenes diagnósticas. Obviamente el tema de responsabilidad médico-legal, es decir, si el algoritmo falla, que puede fallar, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del médico, del fabricante del algoritmo, de la clínica que alojó el algoritmo? Eso es un tema por discutir. Obviamente todo un tema regulatorio y ético. Tenemos que aprender los médicos a evaluar y a conocer los parámetros éticos de un modelo de inteligencia artificial, además la seguridad y además las métricas de desempeño de dichos modelos y por supuesto todo un tema de sesgo algorítmico que es muy alto y que digamos que como conclusión es que nosotros no deberíamos, como hemos hecho con los ensayos clínicos nórdicos, europeos, alemanes, etcétera, que los extrapolamos inmediatamente a nuestra población en términos de inteligencia artificial. Ojalá tuviéramos un entrenamiento focalizado en las características propias de la población latina. No puedo dejar de lado hablar de los 10 principios fundamentales de la IA responsable. Esto es de la UNESCO, en donde, por supuesto, un modelo de inteligencia artificial, cualquiera que este sea, machine learning, deep learning, generativa, un agente de IA, debe cumplir con los 10 principios, donde uno de los más importantes es el menor daño posible, como también para nosotros en nuestro profesionalismo médico humano, pues tenemos que cumplir con él. O sea que siempre, además del tema técnico, es importante verificar que haya un cumplimiento de la regulación ética en los modelos de inteligencia artificial. Eso era básicamente lo que quería compartirles en estos cortos minutos y pues quedo pendiente a comentarios y preguntas. Muchas gracias, doctor Pino. Muy interesante todas las distintas técnicas en inteligencia artificial. Pasamos, por favor, al doctor Héctor Enríquez. El doctor Enríquez es radiólogo subespecialista en imágenes torácicas y abdominales. Él está dedicado a imágenes oncológicas en la Clínica Santa María en Santiago de Chile. Magíster en Data Science en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile. Director del capítulo de Inteligencia Artificial en la Sociedad Chilena de Radiología y miembro de la Comisión de Inteligencia Artificial del Colegio Interamericano de Radiología. El doctor Enríquez nos va a dar la charla. ¿Cuál sería el uso actual de todas estas técnicas de inteligencia artificial en las imágenes torácicas? Adelante, doctor Enríquez. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación. Gracias, Lucía, por la invitación a participar de esta sesión conjunta. Y bueno, efectivamente, le voy a hablar sobre el estado actual del uso de IA aplicado a imágenes torácicas. Para eso, vamos a ver qué es lo que tenemos hoy disponible. Vamos a conocer las limitaciones y desafíos de la implementación y algunos conceptos muy generales sobre recomendaciones de cómo prepararnos para incorporar la IA en nuestro día a día. Voy a mostrarle algunas aplicaciones comerciales, pero no tengo ninguna relación con la empresa, son solo ejemplos
aleatorios de algunos problemas particulares que me parecieron interesantes. Entonces, cuando uno piensa en uso de IA en radiología, por lo general va directamente a aplicar IA a imágenes, básicamente a inferencia diagnóstica. Pero realmente el potencial uso es en muchos otros sitios de la cadena de atención, desde el agendamiento, la protocolización, el procesamiento mismo de las imágenes, priorización de lista de trabajo, etc. Ahora, específicamente si nos centramos en las aplicaciones directas sobre la imagen y, por ejemplo, tomamos un modelo de atención de un paciente oncológico, el potencial beneficio es tremendo porque vemos que realmente la IA se puede incorporar en prácticamente todos los sitios del ciclo de vida, el ciclo de atención de un paciente oncológico, desde la evaluación de riesgo, el screening, la detección de las enfermedades, mejoría en diagnóstico, pronóstico, poder evaluar, por ejemplo, la planificación de terapia o la respuesta a tratamiento y cosas que son más bien transversales, como la optimización de la imagen para disminuir la radiación en pacientes que requieren estudios repetitivos o disminuir la dosis de contraste, también en pacientes que tienen disfunción renal y van a requerir múltiples estudios. Y en teoría, y esto es un potencial beneficio, si esto lleva a una mejoría en la productividad y obviamente mejorando también el uso de los recursos, podríamos también mejorar el acceso. Así que lo que promete el uso de IA en imágenes y, por ejemplo, en pacientes oncológicos es súper, súper interesante. Ahora, en general, hoy día lo que está disponible está todo dentro del área de edición por computador que ya presentaron en la sesión, que es el área de la inteligencia artificial que se dedica al análisis de imágenes. Ahora, dentro de esto, hoy día es básicamente esto sinónimo de deep learning y hay varias tareas que se pueden resolver dentro de la visión por computador. Y estas se correlacionan bastante bien con algunas de las categorías que les voy a mostrar de la FDA. Entonces, primero, la tarea más sencilla, de menor jerarquía, es la clasificación, que es básicamente determinar si es que en una imagen hay alguna característica de interés que se correlacione con alguna clase. En el ejemplo que puso el doctor Rodríguez, hay algo que pertenezca a un gato o un perro y te dice si la imagen tiene un gato o un perro. Pero no sabemos nada más de dónde está la imagen o algún otro elemento específico. Solamente sabemos que la imagen contiene esa característica. Eso es clasificación. Y acá, en este caso en particular, lo puse junto con Radiomics, porque Radiomics es un campo muy popular en uso de Machine Learning en radiología. Tiene más de 10 años, el boom por lo menos, y la verdad es que en general se traduce a clasificación. Es análisis cuantitativo, elección de algunas características de interés, básicamente de interés biológico, como histología, respuesta a tratamiento o predicción de mutaciones relevantes, y extracción desde la imagen y clasificación. Así que por lo general está muy vinculado a los problemas de clasificación. Por otro lado, si es que no solamente vemos las características del elemento que nos interesa en la imagen, sino que además le agregamos una coordenada espacial, eso ya es un problema de detección o de localización, sumamente interesante para la detección inicial de enfermedades, por ejemplo, a modo de triage o detección de hallazgos de urgencia, que es lo que se puede ver acá, la detección de nódulos. Siguiendo las tareas de clasificación, tenemos la generalización, que es lo que se conoce como segmentación, en la cual se clasifica la imagen pero a nivel de cada píxel. O sea, defino que cada imagen, ese píxel pertenece a un tumor, pertenece a un órgano, pertenece al fondo. Y eso me permite tener, por un lado, una comprensión completa de la escena. Es por eso que los vehículos autónomos utilizan técnicas principalmente de segmentación del camino, pero además permite otras cosas que son tremendamente interesantes. Si yo tengo todos los píxeles o voxel clasificados, puedo hacer análisis cuantitativo, volumétrico, extracción de características que son exclusivas de los píxeles de interés, por ejemplo, solamente de las características de los píxeles del tumor o del área tumoral que me interesa. Entonces, ese es un área muy interesante. Y por último, pero no menos importante, está el procesamiento de imágenes en el cual se reconstruye la imagen para resolver algún problema. Por ejemplo, disminuir la dosis de radiación o reconstruir artefactos de movimiento. Ahora, estas tareas se correlacionan súper bien con la clasificación que tiene la FDA. Esta clasificación es propia de la FDA. La otra agencia, la Comisión Europea, no usa esta clasificación, pero es importante entenderla porque es lo que nos vamos a encontrar frecuentemente. Está KDX, que es básicamente diagnóstico, que es clasificación, o sea, hay una lesión y puede dar cierto perfil de diagnóstico, o sea, benigno, maligno, por ejemplo. KDE es detección, KDT, triage. Es importante entender que estas categorías
implica el clearance de esa herramienta, la autorización. Por tanto, solamente están autorizadas para ese tipo de tareas. O sea, una herramienta que detecta no necesariamente nos va a decir si ese nódulo es maligno o benigno, solo lo va a encontrar. Y a su vez, herramientas que hacen diagnóstico no necesariamente lo detectan. En algunos casos hay que localizar la lesión a mano, dársela a la herramienta y la herramienta hace un análisis cuantitativo y da un perfil de riesgo, como por ejemplo en nódulos tiroides y algunos ejemplos de ultrasonido. Está un grupo grande, que es el MIMS, que es básicamente los sistemas de procesamiento y manejo de imágenes médicas, que es la evolución de lo que podemos llamar hoy día los RIS-PACS. El RIS-PACS es donde vemos la imagen y el RIS-PACS siempre ha tenido una connotación más bien pasiva. Despliega la imagen y permite hacer algunas mediciones, permite hacer algún procesamiento de la imagen. La idea de MIMS es agrupar herramientas que permiten procesar la imagen en forma activa y vuelve al RIS-PACS en algo dinámico, en el cual recibe la imagen y realiza actividades sobre la imagen. Realiza cuantificación, realiza volumetría, realiza reconstrucción de la imagen con disminución del ruido, etc. ¿Ya? Entonces, estas son las principales categorías de la FDA. Ahora, ¿cómo es el panorama actual? Estos datos son de la última actualización, que fue en agosto del año pasado, y a la fecha son casi 1000 productos aprobados por la FDA que usan inteligencia artificial, de los cuales la inmensa mayoría son en radiología, 723 son en radiología. Y el resto, algunos de los, por ejemplo, en cardiología, neurología, de hecho, algunos de esos también son imágenes. Por lo tanto, hoy día el mercado de las soluciones comerciales de IA está fuertemente dominado por imágenes médicas. El resto es prácticamente anecdótico. ¿Ya? Ese es el primer concepto. Ahora, ¿qué son estos productos? Si nos vamos a tórax, aquí podemos ver en este dashboard, solamente los productos de tórax, vemos que abajo la gran mayoría son de este color verde, son de MIMS, que es básicamente mediciones, evaluación de densidad, flujo, score de calcio, son herramientas más bien vinculadas a procesamiento y elementos cuantitativos de la imagen. Hay otros, por ejemplo, de triage, que están muy vinculados a detección, por ejemplo, en urgencia, neumotórax, derrame, embolía pulmonar, disección, fracturas, y una proporción menor en detección principalmente de nódulos pulmonares. ¿Ya? Ese es esencialmente. Ahora, si tomamos todo esto y vemos hacia dónde se está moviendo la tendencia y la incorporación de estas herramientas, porque básicamente estamos viendo una tendencia de mejoría hacia algún tipo de productos, es esto. Son herramientas que optimizan el flujo de trabajo. Ahí es donde está puesto todo el foco. En ese sentido tenemos grupos de herramientas generales. Uno en resonancia magnética, que no se aplica tanto a tórax, pero es válido, que es básicamente la suite de aceleración, en la cual permite acortar los tiempos de adquisición. La resonancia magnética es un examen que es costoso en tiempo. Puede tardar 30, 40 minutos un protocolo y si acortamos un porcentaje de 30, 40% de los tiempos, eso es significativo para el paciente, da menos tiempo en el resonador, la experiencia es mejor, se mueve menos, da menos artefacto de movimiento y también aumentamos potencialmente la productividad, potencialmente. Por otro lado, el procesamiento de la imagen también tiene tremendos beneficios. Por ejemplo, reducción de radiación. Podemos bajar la dosis de radiación, lo cual da como resultado una imagen más ruidosa, más fea, pero si es que la podemos reconstruir con herramientas robustas de deep learning, podríamos tener una imagen que es comparable a una imagen obtenida con dosis completa. Y también, por ejemplo, la reducción de artefactos de movimiento, que también es relevante porque previene recitaciones y eso implica tiempo, retraso en lo diagnóstico y también más radiación porque hay que repetir el examen. Hay un grupo grande de procesamiento que eso es bien interesante porque el tiempo que uno tarda en procesar una imagen es importante, sobre todo en procesamientos avanzados como volumetría, reconstrucciones, en imágenes cardíacas. Para hacer las mediciones implica mucha reconstrucción. Y el postprocesamiento de estas tareas puede automatizarse de manera bastante bien, bastante buena con Deep Learning. De hecho, este modelo de acá, de la vía aérea, es nuestro, es un modelo de reconstrucción de vía aérea con subsegmentación y está hecho con modelos open source y armado en el pipeline para darle solamente el escáner y sin tener que hacer nada más, la vía aérea reconstruida en forma automática. Por otro lado, tenemos detección y marcación de hallazgos que en algunos escenarios no hacíamos antes. Por ejemplo, detección oportunista, o sea, usar una imagen que fue diagnosticada e indicada por una razón y utilizar información que no estábamos usando. Por ejemplo, la detección de calcio coronario en estudios que no son dirigidos.
un estudio que no es con gatilleo cardíaco, que fue por otra indicación, paciente de urgencia, y realizar la medición del score de calcio con deep learning. Eso implica un score oportunista, detectar pacientes que tienen riesgo cardiovascular alto, que no lo sabía, y que en el fondo le podemos ahorrar muchos problemas derivándolo precozmente. Y por último, las cosas puntuales como priorización de lista de trabajo, que también lo mencionó el doctor Pino. Entonces, hay muchas otras herramientas que ustedes van a ver que están disponibles de tórax. Está lleno este es el ejemplo del Lunit, que básicamente hace diagnóstico de unos 10 diagnósticos específicos. Tiene algunas herramientas de explicabilidad, como este GradCam, que es el mapa de calor, que están bien desacreditados los GradCam, tienen muchos problemas, pero son herramientas que pueden aportar. Ya eventualmente, si uno lo sabe interpretar y en algunos escenarios específicos tiene un rol, sobre todo en el desarrollo de los productos, como les voy a mostrar después. Hay otra herramienta, esto es de calcio coronario, en la cual hace la segmentación automática de las placas de calcio y hace la estimación del score de Agatston sin que este paciente tenga un estudio dirigido para eso. Esto es simplemente un tag de tórax no dirigido que puede ser para cualquier indicación. Detección de hallazgos críticos como tromboembolismo pulmonar, también es un producto bastante popular. Otros productos son más de cuantificación, que resuelven tareas que claramente podríamos hacer en forma tradicional con otras herramientas típicas de procesamiento de imágenes, pero tomaría tiempo. Por ejemplo, la cuantificación de volumen pulmonar y de las áreas de enfisema. Esto lo hace en forma automática y da los volúmenes por lóbulo y lo muestra con una visualización que además es bastante atractiva. La detección de nódulos pulmonares, también esto es muy popular, y en algunos casos nos puede ahorrar muchos problemas debido a que guarda automáticamente el nódulo y permite de esa manera hacer seguimiento y comparación, lo cual quita tiempo. Es un paciente que tiene 20 nódulos, la comparación uno a uno, la tabulación de los datos, la comparación de crecimiento, eso quita tiempo. Y por otro lado, puede hacer la segmentación y volumetría automática del nódulo, que no es tan sencillo de hacer a mano. Entonces, esto también ahorra tiempo. Hay algunas herramientas que permiten hacer todo: detección de nódulos, cuantificación de enfisema, volúmenes pulmonares, etc. Así que hay estos productos. Y desde el punto de vista del procesamiento, esto es algo que está llegando bastante y es muy interesante. Es una herramienta de Clarify, que es de denoising. Básicamente toma una imagen ruidosa, que es la de la izquierda, en este caso un cerebro, en este ejemplo acá, toma el de la izquierda que tiene baja radiación y se ve muy ruidoso, y reconstruye la imagen de manera que se vea mejor. Y de esa manera tratemos de obtener una imagen que tenga mejor calidad y eso no impacte en el diagnóstico. Entonces, hasta aquí uno puede ver que realmente productos comerciales hay mucho, ¿ya? Implementaciones locales también uno puede hacer hoy día mucho más fácil dependiendo de lo que uno necesite. Este particular es de un pipeline nuestro que permite reprocesar la imagen y ahorra tiempo porque hace reprocesamientos mixtos. Cuando podemos tomar el reprocesamiento tradicional de pulmón con técnicas habituales de volume rendering y lo mezcla con la segmentación automática de estructuras y te permite, por ejemplo, y esto idealmente sería para planificación quirúrgica, y eso ahorra mucho tiempo porque si yo quisiera hacer esto en forma manual me podría demorar 40 minutos, una hora haciendo la segmentación. En cambio esto lo puede hacer completamente automático. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Es que si bien hay muchos productos comerciales disponibles, todavía tenemos una brecha desde el punto de vista de que no se utilizan, porque hay una brecha entre los productos disponibles y el impacto que generan estas herramientas. Eso es algo que en forma transversal estamos presenciando en los productos comerciales. Y esto se da por múltiples razones. Una de las razones es el rendimiento. Efectivamente, a pesar de que estos productos tienen súper buenos números, a veces publicados, otras veces simplemente en un reporte técnico de la FDA de 510K, estos productos tienen una caída del rendimiento al ser validados localmente. Esto es una revisión sistemática que mostró que de los modelos de visión por computadora, el 81% cae su rendimiento ante una muestra de validación externa. Y la validación externa es básicamente un conjunto de datos distintos con el que se creó, lo cual es absolutamente válido como para decir que si tenemos un modelo que se creó en cualquier parte, no sé, en el hemisferio norte, en Estados Unidos, y lo aplicamos localmente, esa muestra va a ser distinta. Eso es un conjunto de validación externa y la gran mayoría de los productos tienen una caída significativa del rendimiento. De hecho, la mitad cae más de 5 puntos en la métrica y uno de cada 4 prácticamente tiene una caída de 10 puntos en la métrica. Que caiga 10 puntos la sensibilidad, la accuracy, la exactitud, es mucho. Y eso es muy relevante y eso hay que medirlo.
eso lo mencionó también el doctor Pino, hay que hacerlo una validación local de cada producto, saber diseñarla, saber medirla, tener claro qué es lo que voy a medir para justamente demostrar cuáles son los grupos en los cuales es seguro aplicarlo y quizás cuáles son los escenarios en que ese producto no es seguro. Y esto pasa por múltiples razones, esto da para seminarios completos, pero esto está dentro de lo que son los sesgos de los modelos. Y hay múltiples sitios en el desarrollo de estos productos que pueden tener sesgos. Por un tema de tiempo yo me voy a referir solamente a dos que son bien interesantes y bien habituales. Uno es lo que se conoce como sesgo de propagación. En las estrategias de aprendizaje supervisado que comentaron antes, tenemos esencialmente los datos y una etiqueta. Y el modelo aprende en base al error respecto a la etiqueta. Si esa etiqueta no es perfecta, tiene error, vamos a modelar el error. Entonces, un ejemplo muy, muy típico es que usemos, por ejemplo, imágenes y usemos como diagnóstico el informe del reporte radiológico, el cual tiene error. Si, por ejemplo, nos centramos en los reportes de radiografía, esos tienen bastante error. Entonces, vamos a arrastrar el error del diagnóstico radiológico. Por otro lado, si no tengo 100.000, o sea, no tengo la capacidad de que un residente, un becario, analice los 300.000 reportes de la radiografía, bueno, tengo que simplemente ocupar un modelo de inteligencia artificial, un modelo de lenguaje natural, que haga el análisis de los reportes, el cual tampoco va a ser perfecto. Puede ser muy bueno, pero no va a ser perfecto. Y va a acumular el error del modelo NLP. Entonces ya vamos a tener una cadena de errores. El modelo de visión, que lo voy a usar con la imagen y con la etiqueta que obtenía desde el modelo NLP, tampoco va a ser perfecto. Y esta propagación del error hace que los errores se van juntando. Entonces, esto a veces es inevitable, pero es importante conocer dónde son los puntos de error y tratar de establecer métricas o eventualmente metodologías de mitigación. Ahora, otra cosa que ocurre con estos Tenemos modelos es lo dos que se minutos conoce, más para su presentación. perfecto, terminando. Lo otro que ocurre es lo que se conoce como shortcut learning, que es el aprendizaje de atajos. Estos modelos funcionan por el sistema de la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, básicamente resuelven la tarea con lo más fácil que puedan hacer. En este caso particular, este modelo aprendió a detectar neumonía súper bien, pero realmente al aplicar herramientas de explicabilidad, se ve que lo que aprendió a ver es la marca de la radiografía, porque en los centros en los cuales venían los datos, tenías marcas distintas y había un centro que tenía prevalencia 34% de neumonía versus 1%. Por lo tanto, si detectaba el centro, básicamente partía con una probabilidad 30 veces más de riesgo de neumonía. Entonces, eso es relevante. En este caso acá, básicamente detectaba el modelo, el neumotórax, pero realmente lo que estaba aprendiendo era detectar el tubo pleural. Y si le sacaba los tubos pleurales a la radiografía, el modelo caía drásticamente su rendimiento. Entonces, finalmente, ¿cómo nos preparamos? La idea es tomar estas modalidades de inteligencia artificial como una nueva modalidad diagnóstica, así como aprendimos a usar tomografía computada, PET-CT, hay que saber usar la inteligencia artificial, saber qué pacientes se benefician, qué pacientes no, cuáles son los artefactos, potenciales sesgos y aprender a desarrollar estos pequeños pilotos de validación local para mostrar in situ que el rendimiento es adecuado y seguro. Eso, muchísimas gracias. Gracias, doctor Enríquez. Muy buena su presentación. Bueno, hemos terminado con las 4 presentaciones. A continuación pasaremos al momento de la discusión, que es justo el tiempo para poder enriquecernos con las dudas que pueden salir a partir de las presentaciones de los distintos colegas. Les, les dejo el chat abierto para que puedan ir compartiendo sus preguntas. Mientras tanto, yo voy a hacerle una al doctor Rodríguez. Iba un poco en relación a lo que se comentaba en la última presentación. ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestras instituciones, la inteligencia artificial, en términos generales o en términos mucho más simples? ¿Qué necesidades tendríamos o qué plan tendríamos que tener a corto o mediano plazo en cuanto a hardware o algún software en especial? Bueno, buenísima pregunta porque nosotros siempre estamos interesados en la aplicación práctica en nuestro trabajo clínico. Fíjate, ahorita hay modelos de inteligencia artificial que oyen la conversación, oyen la consulta y todo lo que tú estás hablando ya eso te lo vierte en una historia clínica. ¿Eh? Ya queda de tu parte editarlo. Igualmente, como lo han expresado los expositores anteriores, tus imágenes tú lo procesas. Si tienes un modelo que está entrenado, porque hay muchos modelos generales, necesitamos modelos especializados, entrenados para eso, tú le incluyes lo que sea, una imagen radiológica, una imagen de retina, una imagen de un eco, lo que sea, y ahí tienes tu historia y tú
elementos clínicos para tú decidir. Pero ella también te puede ayudar en tomar decisiones. Te va a dar un flujograma de prioridades y al final la palabra la tienes tú, con prioridades de diagnóstico, con prioridades de tratamiento. Eso ya está a la mano. Por supuesto que quienes crean los modelos computacionales tienen modelos de negocio. O sea, no son gratis. Lo puedes probar el primer mes. Ok, bueno, está bien para probar un poquito. Listo. Doc, con la siguiente pregunta es para el doctor Pino y era, ¿cuál es el método que hasta ahora tiene una mayor precisión para aplicar en IA? ¿En la detección o es la clasificación con la caracterización de las imágenes o es los modelos de predicción con IA o tal vez los de pronóstico? ¿Cuáles son los que han demostrado una mayor precisión hasta el momento? No, depende del problema a solucionar. Cuando uno, como científico de datos y, digamos, desarrollador de IA, se enfrenta a un problema, lo más importante es definir el problema, ¿sí? Ujú. Ah, yo aquí en mi país me he encontrado, por ejemplo, cosas, mucho esnovismo digital y esnovismo con la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con ello? Aquí he conocido directores de hospital que me dicen, yo quiero que me conecte la inteligencia artificial con la historia clínica, como si la inteligencia artificial fuera una especie de producto, un robot, una cosa de esas, ¿no? Entonces hay un desentendimiento muy grande de en dónde puede y en dónde no pueden intervenir modelos de inteligencia artificial. Entonces, lo primero que uno hace es evaluar el problema. Es un problema de predicción, es un problema de clasificación. En el mundo de visión de máquina, ya lo dijo el doctor, es un problema de detección de objetos, es un problema de segmentación, es un problema de clasificadores, es un problema, en fin, esa taxonomía, esa organización del problema es fundamental. Después uno debe saber si tiene datos que ayuden a solventar el problema, ¿sí? Si es un problema de predicción, pues ojalá yo tenga unas fuentes de datos que me permitan tener las variables o las instancias necesarias para poder intentar alguna de las arquitecturas de la inteligencia artificial. A veces ni siquiera necesitas modelos de inteligencia artificial para solucionar el problema. Entonces depende esencialmente del problema y de los datos que requieres para solucionarlo. Y obviamente es muy importante y es bastante desesperanzadora esa slide que compartió el doctor casi al final, porque es lo que ocurre. ¿Qué está ocurriendo? La gente está haciendo modelos de inteligencia artificial como pan caliente, con unas métricas de desempeño dudosas, con unas arquitecturas dudosas, pero además los que industrializan el modelo, es decir, los que lo lanzan a producción, no hacen seguimiento del modelo y no sabemos si las métricas de desempeño con las que se lanzó de una validez interna se mantienen o no en el uso prospectivo de los modelos. O sea que aquí hay una serie de fricciones muy importantes que hacen que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, pero potencialmente inútil en escenarios en donde lo que se quiere es hacer inteligencia artificial y no solucionar problemas con la inteligencia artificial. Damos primero a la del chat y luego le voy a dar pase a la doctora Viola que tiene la mano levantada. Continuando con este tema, nos preguntan si con esa caída que indicó en estas validaciones externas, los mismos programas pueden reaprender lo encontrado en esa validación externa, doctor Enríquez. Perfecto, gracias por la pregunta. De punto de vista práctico, no. Eso también es un error habitual, que la gente se queda con la idea como los modelos aprenden, están siempre aprendiendo. Si yo tomo un modelo que ya está con clearance de la FDA, parte de la autorización, ¿qué es lo que hace la FDA? Ve la metodología. Y dentro de la metodología ve que los datos estén bien representados, bien documentados. Entonces, ese set de datos que se utilizó para hacer el entrenamiento y medición de métricas es básicamente el que está autorizado. Entonces piensen que si nosotros tomáramos ese modelo y empezamos a meterle datos nuevos con lo que nosotros pensamos que son las respuestas correctas, eso implicaría en general que el modelo no va a tener una regulación de lo que estamos metiendo al modelo. Por lo tanto, los modelos vienen congelados desde el punto de vista práctico. Ahora, eso no significa
que yo no pueda calibrar una herramienta, calibrar un modelo localmente. Eso sí se puede hacer. ¿Cómo? Básicamente, los modelos, el output es un número. Habitualmente, si el modelo de problema de clasificación va a ser un score de probabilidad. Y ese score de probabilidad realmente es distinto dependiendo de de la prevalencia poblacional que tenga yo. Entonces, ahí yo sí puedo hacer una calibración y ajuste habitualmente de umbrales del modelo para que coincida con el rendimiento documentado o autorizado por la FDA que está en el folleto y que me están prometiendo ese rendimiento y ajustarlo de acuerdo a mi prevalencia poblacional. Y es más, cuando uno ve estos modelos en el tiempo, prácticamente en el 100% tienen una caída del rendimiento progresivo, porque sobre todo en radiología tenemos entornos tremendamente cambiantes. Agregamos equipos nuevos, cambiamos protocolos, agregamos nuevos pacientes porque hay un nuevo convenio y eso cambia la distribución de los datos que inicialmente puede ser que lo haya validado con un súper buen rendimiento. Entonces, lo que se aconseja es tratar de mantener un monitoreo post-implementación. Y ahí, por ejemplo, en la actualización de software, se ve, en Mama hay trabajos muy bonitos que han documentado que cuando se actualiza el software del equipo de Mama, rápidamente se dispara el recall, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer ahí es calibrar los equipos post cambios, post actualización de software, post incorporación de nuevos equipos, los modelos deben ser calibrados. Así que eso sí se puede hacer, pero el modelo en sí viene congelado. Otro escenario es que yo tenga un modelo con implementación local, que no es imposible de hacer, pero requiere obviamente mucho más trabajo y ahí yo tengo el control de ir actualizando mis datos en la medida que voy teniendo más. Ok. Gracias, doctor. Doctora Viola, tenía una pregunta y la mano alzada. Vamos avanzando entonces con otra pregunta. Para el doctor Enríquez también pregunta el doctor Suárez. ¿Cuál es la forma habitual de hacer el piloto de validación? ¿Se compra la herramienta y se aplica o se envía un batch de datos? Yo creo que no hay una sola forma de hacerlo. Por lo general, las empresas ofrecen un trial que es gratuito. Eso habitualmente está. Ahora, de punto de vista teórico, han aparecido varios frameworks que recomiendan cómo hacer la validación, ya que básicamente son guías. En términos generales, yo diría que deberíamos, en términos súper ideales, tener por lo menos dos partes. Uno es lo que mencionaba el doctor Pino. Yo no sé si la herramienta va a tener el mismo rendimiento en mi institución que la que tuvo en el paper publicado en China, ¿cierto? Entonces, eso yo lo puedo hacer con un patch retrospectivo. Hago una recopilación de los datos de las imágenes, de los datos que me interesa probar con, ojalá, la mayor variedad. ¿Qué me refiero con esto? Si quiero probar una herramienta de radiografía de tórax para neumotórax, por decir algo, perfecto, voy a incluir herramientas de datos que incluyen radiografía de tórax en el subgrupo de pacientes que está validada la herramienta, adultos, por decir algo. Pero además me voy a asegurar de incluir todas las marcas, todos los modelos, procedencias distintos de urgencia de la UCI, pacientes de pie, portátiles, etcétera, para poder mandar eso, habitualmente se puede enviar a la empresa. Ellos corren la inferencia de esos datos que mandé y me dan la respuesta. Yo tengo la respuesta guardada, por lo tanto, hago el análisis de rendimiento. Y al tener diferentes variedades de grupos distintos, o sea, pacientes hombres, mujeres, operados, no operados, de distintas edades, diferentes marcas de equipo, etcétera, puedo hacer mi análisis de subgrupo. Y ahí veo, ¿sabes que el rendimiento global, el fabricante dice que es 97% de lo que sea? Y estoy en 96, bastante bien. Pero fíjate que los pacientes poco operados viejitos da 90 o da 76. Ahí hay un problema. ¿Te fijas? Ahí quizás voy a haber identificado un sesgo y quizás el conjunto de entrenamiento con el cual se creó esa herramienta tenía una subrepresentación de pacientes de ese tipo. Entonces, esa es la parte retrospectiva y hay que hacerla mirando así, tratando de incluir la mayor variedad de situaciones posibles que yo voy a tener en mi institución y medirla por subgrupo. Y incluye además también una parte prospectiva, idealmente, que eso no siempre es fácil de hacer porque implica medir el impacto del uso. Una cosa es que la herramienta detecte el 95% de los nódulos, pero ¿y a mí qué? ¿Eso implica que encuentro más cáncer? ¿Me demoro menos? No, me demoro más porque son 12 clics más. ¿O significa que estoy generando algún beneficio? Entonces, en la medición del uso, eso habitualmente se podría hacer prospectivo y eso implica entrenar a los usuarios, a los radiólogos, medir el tiempo,
ver si es que realmente, por ejemplo, ahorro tiempo, ver si es que me equivoco más, me equivoco menos, y eventualmente en un seguimiento ya más a largo plazo, que eso ya es imposible hacer dentro de un trial de validación, ver si estoy mejorando algún outcome. Estoy aumentando productividad, estoy mejorando más ingresos, estoy encontrando cánceres más precoces, y encontrarlos más precoces significa que se mueren menos, y ahí empiezan a surgir todas estas preguntas encadenadas de las intervenciones que es muy relevante. Pero esa sería como mi visión de las dos etapas generales, retrospectiva y prospectiva. Muchísimas gracias. Bueno, en aras del tiempo, nos han quedado por ahí algunas preguntas, pero vamos a completar y cerrar aquí la sesión. Les agradezco a los 4 ponentes, ha estado muy interesante todas las presentaciones. Agradezco también a la doctora Carmen Julia Delgado y a la doctora Lucía Viola, que son las directoras tanto del Departamento de Imágenes como de Oncología Torácica de ALAT. Y también lanzamos la invitación para que puedan participar de los siguientes eventos a todo el auditorio. Sé que vienen nuevas charlas y nuevas actividades, pero necesitamos la participación de todos para hacerlo mucho más interesante. Muchísimas gracias a todos, que tengan buenas noches. Hasta una siguiente reunión. Buenas noches. Chao. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.